Buenas noches, amada familia, unida por el amor del Señor Jesucristo. Estamos un día más que Dios nos ha permitido estar con ustedes y con la misma bendición de siempre. Deseamos que el tema de esta noche sea de gran bendición. Y dándole gracias al Señor, me quiero saludar a nuestro hermano José Argüello, que es el que toma las llamadas y sus mensajes de Facebook. Y estamos en esta noche con un tema que más bien la gente se pregunta por qué Dios permite las enfermedades. Pero para ayudarme a desarrollar el tema de esta noche se encuentra mi hermano Francisco, el pastor Francisco, y nuestro hermano Josué, que voy a permitir que ellos los saluden y que le den sus saludos, ¿verdad?, para la familia y para la iglesia. Así que le paso a ellos el tiempo, hermano Francisco. Hermano Josué. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio, una bendición nuevamente compartir este espacio donde aprendemos de la palabra del Señor con nuestro hermano Pastor Raúl, nuestro hermano Aquino. Hoy es la primera vez que estoy con usted. Sí. Es una bendición, ¿verdad? Y compartir un momento. Y de igual manera cada uno de ustedes, hermanos, que son fieles a este programa, que están sintonizando este programa, deseamos, ¿verdad?, que la palabra del Señor llegue a sus corazones, que ustedes puedan aprender, sobre todo que lo pongan por obra, ¿verdad? La Biblia dice que la palabra del Señor es como manantial fresco para nosotros, es nuestro alimento de cada día, es como ese bálsamo que refresca nuestras almas de igual manera. Así que nada más disponga su mente, su corazón, todos sus sentidos para escuchar la palabra del Señor. Y de igual manera, ¿verdad?, le doy gracias, hermano José, por la invitación, por la confianza que ha tenido conmigo de poder participar acá en este programa y con los hermanos de igual manera. Así que entreguémosle el corazón al Señor y vamos a aprender de igual manera. Hermanos. Amén. Bueno, damos gracias a Dios también por la oportunidad de poder glorificar su nombre a través de este programa y saludar a la audiencia, donde quiera que nos estén ahí sintonizando. El hermano José va a estar listo para contestar las llamadas, ya va a aparecer el número ahí. Si usted tiene alguna petición de oración, vamos a estar también tomando peticiones de oración. Amén. Llámele al hermano José y los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que lo que vayamos a hablar esta noche sea de mucha edificación para la vida de todos los que nos sintonizan. Amén, gloria a Dios. El tema de esta noche es por qué Dios permite las enfermedades. Creemos que todas las enfermedades traen dolor, tristeza, desánimo, desesperanza, que nos afligen. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros estamos sujetos a la corrupción de este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo se va con el tiempo desgastando y las enfermedades pueden ser naturales. También sabemos que a causa del pecado se trae enfermedad a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Y también, como vamos a ver, que también hay espíritus que toman control de nuestro cuerpo cuando nosotros estamos fuera de los caminos del Señor. Y aún cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, nos descuidamos nuestra relación con el Señor, abrimos ciertas puertas en las cuales hay espíritus que toman, transformados en enfermedad, nos traen la aflicción. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 21-23. Amén. Y leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de gloria de los hijos de Dios. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Amén. En la redención de nuestro cuerpo, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero aún el Señor tiene cuidado de nosotros, pastor y Josué, pues le entramos a las carnitas, ¿verdad? Le entramos a las cosas que no debemos que entrarle. Pues lastimosamente hay hermanos que también le entran a sustancias, ¿verdad?, que no deben de tomar,
muchas cosas que empiezan a traer ese tipo de enfermedades que empiezan a afectar nuestro cuerpo, empiezan a afectarnos en una forma que no solamente Dios permite algunas enfermedades, sí, pero hay algunas enfermedades que nosotros somos los que las traemos, somos nosotros mismos que provocamos, que si no descansamos bien, si permitimos que el afán del mundo, de los problemas de este mundo nos traiga aflicción, nos traiga presión, nos traiga depresión, entonces nos enfermamos. Muchas veces mucho estar pensando se enferma uno mentalmente y refleja en el cuerpo. Entonces, como está diciendo Romanos, dice, porque la creación fue sujeta, porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de la corrupción, ¿verdad? A la esclavitud de la corrupción. Hoy en día el mismo hombre está contaminando el agua, está contaminando la tierra, está contaminando, se usan muchas situaciones químicas para perseverar la comida, las carnes. Y muchas de las cosas en el riego de químicos para exterminar las pestes de las plantas, de las frutas, también viene contaminación y empieza a nosotros a afectarnos. Pero dice la palabra que nosotros vamos a ser liberados, ¿verdad? Nosotros confiando en el Señor, nosotros vamos a poner nuestra fe, que nuestra salud va a estar en las manos de Dios y que Dios tiene el poder para librarnos de toda enfermedad, o si permite Él ciertas enfermedades, más que nada es para atraer nuestra atención y para que nosotros volteemos nuestros ojos a Él y empecemos a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma sobre todo de alimentarnos espiritualmente. Es cuando ahí va a entrar nuestra relación con el Señor, y el Señor nos va a ayudar para que nosotros podamos salir avantes de todas las enfermedades que vienen. ¿Por qué Dios sana a unos, Dios no sana a los otros? ¿Por qué Dios permite todo esto? Porque la soberanía de Dios, Él siempre nos va a dar la respuesta. Nunca Dios va a hacer algo, va a traer algo en nuestras vidas para que nos afecte o nos haga daño, sino Él siempre va a traer algo para que nosotros reaccionemos y paremos de hacer lo que estamos haciendo y nos pongamos completamente nuestra confianza en Él. Hermano Francisco. Bueno, el tema que es por qué Dios permite las enfermedades, y yo saqué 3 versículos, voy a comentar uno, del libro de Job, capítulo 2, verso 4, cuando la tercera prueba de Job creo que es, Dios permite que el enemigo dice, sube constantemente y le dice todo, piel por piel dará al hombre si lo dejas que lo toque, ¿no? Y Dios le da permiso a Satanás de tocar a Job. Sí. En su salud, ya lo había tocado en las finanzas, ya lo había tocado en la familia, ahora va con la salud. Y le dijo, tócalo, pero para probar la integridad de Job, ¿verdad? Porque verdaderamente uno a veces se encuentra en la condición de que mientras todo te vaya bien, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? O sea, muchas personas pierden su integridad delante de Dios y empiezan a renegar y a decir, no, pero si Dios, ¿por qué permite Dios esto? Y no le van buscando el propósito de lo que Dios quiere hacer en la vida de uno. Dios siempre tiene un propósito en la vida de uno. Entonces, lo primero que yo encontré ahí es que Dios está probando la integridad de Job. Y por eso tocó la salud de Job. Para ver si en medio de esa prueba Job renunciaba a su fe. Y terminaba blasfemando el nombre de Dios, que como suele pasar muchas veces cuando a alguien le encuentran una enfermedad terminal y está pegado a la gracia de Dios, pero en el momento que le llega la noticia empiezan a gritar y decir cosas blasfemias contra Dios. Y es donde la integridad no es probada, hermano. Pero entonces, tío, el primer punto que lo puede leer en el capítulo 2 de Job, es que yo veo ahí que está siendo probada la integridad de Job en cuanto a su fe con Dios, en su relación con Dios. Sí, y aparte de ver el tipo de mujer que la acompañaba, ¿no? Porque una de las que empezó a blasfemar fue ella, aconsejándole erróneamente, ¿no? Maldice a tu Dios, mira, todavía le está siendo fiel. Y de los amigos,
Porque los amigos llegaron y en vez de animarlo, ¿verdad? Como cuando uno está enfermo, Ajá. llega alguien a visitarte, sabes que vino a orar por ti, Sí, mira, sí. oh no. Arrepiéntete de tu pecado. Lo fue a condenar y acusarlo todavía, ¿no? Que estaba en pecado. Hermano Josué. Sí, es interesante, ¿verdad? El tema que ustedes traen hoy acá a la mesa. Pero algo que quiero agregar de lo que dijo usted al principio en cuanto al pecado, ¿no? Porque verdaderamente la raíz de la causa de las enfermedades del ser humano, ¿verdad? Desde que pecó hasta el día de hoy, es eso, ¿no? El hecho de que el hombre desobedeció a Dios en el Edén. Porque antes de que el hombre pecara, él tenía una condición perfecta. Podemos ver de que él era santo, él era libre, él tenía conocimiento. Algunos comentaristas consideran que Adán tenía la capacidad de poder, ¿verdad? O tuvo la capacidad, mejor dicho, de darle nombre a un sinfín de especies de animales. Él se lo hizo, ¿verdad? Porque esa era la capacidad que él tenía antes de pecar. Pero cuando vino el pecado, entonces vino con eso la muerte. El hecho de que ahora él ya no iba a poder vivir eternamente, él ya no iba a ser inmortal como en ese momento antes de pecar, pero cuando peca entonces él entra en un estado de mortalidad, donde pues ahora Dios le dice, de cierto, vas a morir. Ahora, cuando se habla de morir entonces, ¿qué trae consigo? Un desgastamiento del cuerpo a lo largo del desarrollo de la persona. Entonces, la principal causa de todas las enfermedades en el ser humano es el pecado, a lo cual debemos como creyentes entender, ¿verdad? Este es un cuerpo mortal, un cuerpo viciado al pecado, un cuerpo que lo único que desea es deseos de la carne, nada más quiere pecar en contra de Dios. Por eso uno de los principales enemigos del cristiano, el mayor, el grande, con el que batallamos día con día y dormimos con él, es nuestro cuerpo. Por lo tanto, ¿verdad? La principal causa de la enfermedad es el pecado. Y a esto, ¿verdad? También de igual manera, ahora Dios en esta condición del hombre, pues Él desarrolla, Dios tiene una voluntad, tiene un propósito para los hombres. Dios ha diseñado su voluntad perfecta. Y entre de eso vienen de igual manera, ¿verdad? La causa de ciertas enfermedades o de ciertas afecciones que el ser humano puede estar teniendo. Cuando hablamos de la voluntad divina de Dios, hablamos de que es un plan establecido deliberadamente de Dios. No es que Dios, ¿verdad? De repente se levantó, cambio esto. No, Dios ya tiene un plan detallado. Por eso Juan escribe, ¿verdad? Hablando de Jesucristo. Este era aquel cordero que fue establecido ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea, que cuando Cristo viene no es porque, ya se estableció. No, Dios ya lo había establecido. Por lo tanto, muchas de las enfermedades, y tomando el ejemplo de Job, había un plan. La Biblia habla de Job que era justo, recto, temeroso. O sea, ¿quién como él en la tierra? ¿Qué clase de hombre? Uno como cristiano, usted como pastor, no quisiera tener dentro de su iglesia una clase de hombre como esto? Recto, justo, temeroso. Pues era Job. Pero había ciertas cosas que Dios quería probar en él. Por lo tanto, su enfermedad, todos sus problemas, lo que sufrió él, no fue algo que de la noche a la mañana se lo inventó Dios, o no fue por la insistencia del diablo, sino porque Dios ya tenía un plan establecido. Él ya tenía un plan establecido. Y si ustedes han leído todo el libro, se dan cuenta que al final Job dice, hey, Dios, yo de oídas te había oído, pero ahora, en mi enfermedad, en mi lucha, ahora en esta situación tan difícil que estoy pasando, ¿qué dijo? Sí, en mis ojos ahora ya te conozco. Ahora ya te conozco. ¿Por qué? Porque siempre Dios tiene un plan. Hay una voluntad. Y a veces nos cuesta entender eso. Cuando llega el problema, llega la enfermedad, llega el dolor, muchas veces no entendemos eso. Y usted lo puede ver a lo largo de todos los personajes de la Escritura. Hay un propósito de igual manera. Y hablamos de que los propósitos de Dios, hay varios aspectos. Son eternos. Efesios 3:11 dice Pablo que los propósitos de Dios son eternos. Son inmutables, no cambian. Salmo 138:8. Y siempre se van a cumplir. Isaías 14:24. Esos son los propósitos de Dios. Y por lo tanto, las enfermedades llegan, primero, por causa del pecado. Segundo, porque hay un plan de Dios para nosotros.
porque Dios siempre nos quiere mantener, ¿verdad?, en un estado de humildad. Amén. Y ya has hablado de nuestro desgaste, ¿no? De nuestro desgaste natural que tiene nuestro cuerpo. Ahora vemos que permite Dios la enfermedad de Job para en ese tiempo que él pasó, conoció más a Dios. Pudo ver la gloria de Dios de una forma como nunca la había visto antes de la enfermedad. Y es como vemos como Dios, cuando nosotros entendemos el por qué Dios permite esas enfermedades, no es porque sea un Dios malo, sino que sacó más beneficio después que Dios se manifestó y a través de esa enfermedad lo conoció, lo pudo palpar a Dios, pudo ver quién era su esposa, pudo ver quién eran sus amigos y sobre todo pudo ver quién era Dios. ¿Verdad? Y ahí donde se afirmó más y pues muchas veces dice, bueno, aquel se lo merece porque no andaba muy bien, pero Job andaba bien, ¿no? Y vamos a ver varios personajes a través de la Biblia, como Dios a Pablo le trae un aguijón, ¿no? Para que no se le subiera a Pablo. Pablo era una persona que fue usada muy poderosamente por Dios, que le dio unas revelaciones divinas tremendas, y conociendo lo que era Pablo antes de venir al Señor Jesucristo, que era un hombre muy orgulloso, digo, no sé que se le suba ya siendo cristiano, entonces lo sujetó a su gracia, ¿no? Conoció la gracia de Dios, y Pablo dice, yo me gloreo más en esta cosa que está pasando por lo que Dios me haya revelado espiritualmente, ¿no? Aquí es donde más me estoy gozando. Estaba hablando del pecado. Sabemos que una enfermedad que es mortal, llamada SIDA, ¿ya? Y la única manera que uno puede adquirir, una de las maneras, hablando de pecado, es la fornicación, ¿ya? O trasplante de sangre que una persona haya dado. Y hablando de eso, hoy en día ya están permitiendo que personas, el género que se llamen, yo les seguiré llamando homosexuales, porque son homosexuales, ¿verdad? Y lesbianas, está permitiendo que sean donadores de sangre. De antes no. Ahora por los derechos que ya tienen, ya puede. No sabe si una persona que dio fue donador de sangre esté contaminado. Bueno, era lo de pecado, porque lo que una persona puede adquirir, el SIDA, es a través de la transmisión sexual. Y Dios lo dice, ¿eh? Que huyamos de la fornicación. Lo podemos ver en 1 Corintios 6, 18. Dice la palabra del Señor así: huid de la fornicación. Cualquiera otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? Y hay consecuencia. Muchas personas se contaminan en la fornicación, se contaminan en tener relaciones entre mismos géneros y siguen pecando, siguen contaminando, siguen fallando, siguen ofendiendo a Dios. Entonces esa parte, ese ya no es porque Dios permite la enfermedad, sino porque ellos lo desean así, ¿no? Entonces no hay aún en su misericordia Dios, hay personas que han sanado de SIDA. Claro, y sí, esa es la principal causa, ¿no? Y otra cosa, otro detalle que vemos en Job es que Dios también quiso tratar con su carácter. Y muchas de esas cosas, ¿verdad?, que Dios permite es porque quiere tratar nuestro carácter. Si Job no hubiera abierto mucho la boca, se hubiera catalogado aparte de Jesucristo, ¿no?, entre los dos hombres de la Biblia a los cuales no se le tacha pecado, los que son Daniel y José. Pero como él dijo de más, ahí él conoció su carácter, ¿verdad? Conoció su carácter en ese aspecto. Y eso pues también da a notar, ¿verdad?, que somos pecadores y que tendemos a ese tipo de acciones, ¿verdad? Y en el caso de lo que el hermano, el pastor Raúl dice, lamentablemente, ¿verdad?, el pecado es la causa de las mayores desgracias del ser humano hasta el día de hoy, y lo va a seguir haciendo hasta que pues Jesucristo establezca su reino, ¿no? Por eso hay que seguirnos preparando y luchando, y si nos toca que enfrentar enfermedades, seguir con valentía, ¿verdad?, ante la presencia del Señor, porque cuando Él nos recoja en el arrebatamiento, entonces ahí vamos a ser transformados, y este cuerpo
mortal, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, ¿no? Va a ser transformado en un cuerpo inmortal, glorificado, un cuerpo que no va a tener ningún destello de pecado, va a ser un cuerpo perfecto, sin ningún tipo de enfermedades. Los científicos dicen que nuestro cerebro ahorita se utiliza nada más el 10%. Cuando seamos glorificados y transformados, nuestro cerebro va a funcionar al 100%. Se puede imaginar esa capacidad de pensar, de analizar, de tomar decisiones. Eso va a ser maravilloso. Pero por el momento, pues tenemos que batallar con este cuerpo lleno de debilidades. Ahora, hay algo importante, no sé si ustedes lo han notado en la Biblia, pero Dios en muchos casos provoca las enfermedades. Él provoca las enfermedades. ¿Para qué? Para probarnos, ¿verdad? Hay un caso específico en la Biblia, especialmente en Números, ¿se acuerdan cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés a causa de la otra mujer que había tomado? Y la Biblia le llama una mujer cusita, ¿no? La tomó y de plano Aarón y María se ponían, mira, Dios hablando por él, y agarró a esa otra mujer que no es del pueblo, mira, y mira, y que mira. No es judía. Cuando Dios se da cuenta de eso, los llama a los tres y les dice, yo voy a traer profetas, pero a él le hablaré por visiones y por sueños, pero con Moisés diferente, porque él le voy a hablar cara a cara. Él es mi siervo. ¿Qué sucedió después de eso? Cayó lepra. Sobre María. Imagínense, ¿cuál era el propósito de Dios al traer lepra sobre el cuerpo de María? Que ella aprendiera que, boquita cerrada, respete al siervo del Señor, sí, alaba mi nombre y siga adelante. Ese castigo le enseñó. Sí. Esa enfermedad que provocó en María, le enseñó a María a respetar ahora al siervo del Señor. Y no solo era el siervo, el Señor era su hermano. Era su hermano. Entonces Dios provoca muchas de estas enfermedades con el propósito de que aprendamos. A veces duele el castigo, pero ahí aprendemos nosotros. De igual manera, cuando llegamos a Juan capítulo 9 y vemos a un ciego, y este ciego pues estaba ahí mendigando, pero los discípulos le preguntan a Jesús, oye Jesús, ¿cómo estuvo este asunto? ¿Quién pecó? ¿Este? ¿Sus padres? ¿Para que hayan nacido ciego? La respuesta de Jesucristo fue, no. Esto fue para que el nombre de Dios se manifieste y se glorifique. Esa clase de enfermedad es para que Dios se manifieste. Y fíjense algo curioso, que en los tiempos de Jesús hubo una gran manifestación de demonios. Nunca en la historia se ha visto una gran manifestación de demonios cuando vino Jesucristo. Una gran manifestación. ¿Cuál era el propósito? Que el nombre de Dios se glorificara. Sea glorificado. ¿Por qué llegan enfermedades a nuestra vida? Uno, para enseñarnos a conocer a Dios, a respetar a Dios y a valorar lo que Dios hace en nuestras vidas. Y segundo, para que el nombre del Señor sea glorificado. Y como dice el hermano, muchos enfermos de SIDA, de cáncer, de enfermedades terminales han sido rescatados. Otros no. Pero ¿sabe cuál es la clave? En algunos que no son sanados, que se arrepienten y reciben a Cristo Jesús. Amén. Yo creo que ese es lo mejor que puede ocurrir. Porque al morir, ¿qué sucede? Directo al cielo. Sí, sí, sí. Estaba pensando en esto de que, bueno, la semana pasada en las noticias salió que ha salido un nuevo juego que hacen los teenagers. Ve que se ponen a hacer competencias, ¿verdad? Como ponerse a danzar, se bajan del carro, van manejando, se ponen a danzar. No sé si lo has visto. Pero un nuevo invento que hicieron, que salió en las noticias, dice, mucho cuidado, están haciendo una apuesta para ver quién puede tener más relaciones sexuales con gente con SIDA entre los jóvenes, ¿ok? O sea, ese es el reto que se están lanzando por el internet. Entonces, que vamos a tener una generación que va a morir prematuramente, ¿verdad? Por causa del pecado. O sea, esa enfermedad va a venir sabiendo que hay una consecuencia, de todos modos lo buscan. Y el pastor mencionó algo de Pablo, hablando de por qué Dios permite. Juan capítulo 9, ¿verdad? Hablábamos del ciego que le preguntaron a Jesús, pero a Pablo, que tenía visiones celestiales y era tremendo teólogo, ¿no? Orgulloso, fariseo de fariseo, un maestro de la ley, pero celoso de las cosas de Dios, pero Dios lo tuvo que tumbar del caballo. Entonces Dios permitió que ese aguijón que Pablo tuviera
lo tuviera para que se mantuviera humilde. Él mismo lo dice, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eso es para que a mí no me exalten las cosas que he visto. Sí. De manera que él sabía, estaba consciente de que Dios se lo había dejado para que se mantuviera humilde, porque con todas las cosas que Pablo hacía, de milagros, prodigios, predicaciones y todo eso, como en el día de hoy, podemos ver profetas y ministros ungidos, y después no les puedes hablar, hay que hacer cita y hay que avisarles un año antes porque se perdió la humildad, ¿no? Entonces hay lugares que a veces uno dice, ¿puedo hablar con el pastor? Y el pastor Raúl Cámara, hay que hacer cita un año antes. Voy a ver cómo está la agenda. ¿Cómo está la agenda, verdad? Entonces se imagina que Pablo hubiera llevado agenda en aquellos días con tantas cosas que le pasaron, no se hubiera mantenido humilde, excepto que se dio cuenta que Dios, para que no se le subiera el ego, lo tenía que mantener con ese ego. Dios mismo se lo dice, ¿no? Bástate mi gracia, ¿verdad? Sí, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Yo me hago esta pregunta. Algunos consideran que la enfermedad o el aguijón de Pablo era la vista. Tenía problemas con la vista, por eso casi la mayoría de todas sus cartas era alguien más que las escribía. Excepto en casos de algunas cartas donde él al final, en la salutación final, él dice, este es de mi propia mano. Y miren con cuán grandes letras, porque me imagino que como yo no podía ver, escribía grandísimo. Entonces yo me pregunto, ¿qué tal si hubiera tenido bien sus ojos? O sea, si nos ponemos a pensar en ese gran Pablo, grande, siervo de Dios, que estaba siempre dispuesto a predicar el evangelio, con su vista sana. Pues yo me pongo a decir, este hombre, mira, ¿qué más no hubiera hecho? Sin ese aguijón, dice usted. Ajá, ¿qué no hubiera hecho? Ajá. Pero como Dios conoce todas las cosas, por eso le puso esto, porque sabía que si hubiera tenido sus ojos sanos, este hombre se hubiera enaltecido demasiado. Amén de las golpizas que le dieron, ¿verdad? Porque todas las cosas que le pasaron, con mucha dificultad en el tiempo actual las sobrevivimos nosotros. Sí, no, es increíble. Imagínate que lo hayan agarrado a pedradas, lo saquen a pedradas y que después se levanta como si nadie sigue predicando. Sí. No, ahora no. Y Dios, nos hicieron algo, un dañecito y ya no salimos de la casa por una semana. Una mala mirada ya no quieres ir a la iglesia. Ya no. Sí. Que el pastor no me saludó. Sí. No me dio la bienvenida el domingo, así que ya mejor... Ni siquiera me volteó a ver. Sí, muchas personas no creen que espíritus traen enfermedades, ¿verdad? Y en Lucas 13, 10 al 12 vemos, dice, enseñaba Jesús en las sinagogas en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué enfermedad tenía esta mujer? Dice que un espíritu de enfermedad. ¿Verdad? Entonces, cuando ella era una mujer, una judía, ¿verdad? También Jesús es una hija de Dios. Cuando él la mira, dice, eres libre de tu enfermedad, y reprende el espíritu que tenía. Hay muchas enfermedades que la ciencia dice esto, de esquizofrenia, otras enfermedades, que son espíritus que toman a estas personas. La demencia, ¿verdad? Son espíritus. El gadareno estaba demente, una persona que tenía de 3,000 a 5,000 demonios, y cruzó el Señor para ir a verlo nomás, porque dice que después, cuando vinieron los aldeanos que oían lo que había pasado, lo encontraron sano, lo encontraron cuerdo a los pies de Cristo, oyendo la palabra. El Señor lo liberó, porque unos espíritus lo tenían. Estábamos hablando con el pastor la semana pasada de gente que la brujería, que te hicieron esto, que te hicieron lo otro. Eso, y la persona te dice, ve, yo conozco una persona que te va a hacer, no. Nunca va a obrar el enemigo con el enemigo. El único que puede liberarnos es Jesucristo, ¿verdad? De esas enfermedades que son atraídas. Mismo Pablo decía que todas las noches un mensajero de Satanás, que yo lo reprenda, llegaba y lo atormentaba, ¿ya?
no estamos exentos de estos tipos de ataques. No estamos exentos de que vengan a tratar. Pero cuando nosotros nos ponemos firmes y recurrimos al Señor, a la palabra, no nos descuidamos en nuestra vida espiritual, puede que venga a tratar de hacer algo en nuestra vida, pero tenemos al Señor Todopoderoso que es que nos libera y que permite, ¿verdad? No lo que lo crea. Porque dice Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, ¿verdad? Santiago 1:13, ¿verdad? Dice que Dios no puede ser tentado y no tienta a nadie. Entonces, no porque venga y trate de imponerle algo al enemigo porque vas a hacer, no, porque el Señor es nuestro ayudador, Él está a nuestro favor. Entonces, cuando nosotros nos ponemos firmes en la palabra, creemos, aunque nosotros tenemos una situación, puede ser por nuestra condición de nuestro cuerpo. Hay pastores que han muerto de cáncer, hay hijos de pastores que han muerto en cáncer, hay pastores que han tenido diabetes, pastores, por este cuerpo que está sujeto a la corrupción. Esta carne es corrupta, se va desgastando, se va envejeciendo, se va enfermando. Pero hay una palabra poderosa que dice que no importa que aunque este cuerpo mortal se vaya desgastando, ¿verdad? Este cuerpo que un día va a morir, no importa que vaya decayendo con tal que el hombre interior, el espiritual, vaya creciendo, ¿no? Entonces, aunque tengamos una enfermedad, aunque Dios permita una enfermedad, si adentro nosotros tenemos esa confianza, creemos que Dios nos va a sanar, porque Dios nos va a sanar y Dios va a hacer su obra, su perfecta voluntad se va a cumplir en nosotros. Y a través de esa situación, tal vez hemos dejado de buscar a Dios como lo buscábamos de antes. Hemos dejado el primer amor, hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar. Fíjese que se usa el ayuno como un nuevo 11. O voy a ayunar para que Dios la sane, o voy a ayudar para que Dios me quite de esto. No, el ayuno es parte de nuestra vida, claro, de la fortaleza espiritual. No es para ciertas ocasiones o para algo. Al ayuno como que le voy a torcer el brazo a Dios para que me haga. Exactamente, no es así, ¿verdad? No es así. Y algo ahí, lo que usted dice en cuanto a eso, ¿no? De que muchas de esas enfermedades son provocadas por nosotros mismos. Sí. Por ejemplo, un cristiano, pues, por supuesto, no va a practicar la brujería, ¿verdad? Un cristiano sano, un cristiano, ¿verdad?, consciente y equilibrado, no va a practicar la brujería en lo absoluto. Claro. Pero cuando alguien, ¿verdad?, que antes de venir a Cristo estuvo practicando eso, por supuesto, va a llegar a ese punto, ¿no?, donde está siendo atormentado por eso. Pero porque eso simplemente va a ser porque uno se está acercando a eso. Por ejemplo, cuando hay un perro, ¿verdad?, que es bravo y que ataca, pero está ahí amarrado, tiene un límite, pero si yo me acerco a su límite, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a ser atacado por el perro, o si yo lo molesto, ¿qué va a pasar? Me va a atacar. Entonces, muchas veces nosotros provocamos ciertas enfermedades en nuestra vida. El cáncer, por ejemplo, es una de las enfermedades más mortales en estos últimos días. El SIDA lo fue en los 80s, ¿no?, en los principios de los 90s. Esa enfermedad se ha ido controlando a causa de tanta información, tanta publicidad, y la gente pues ya se empezó a cuidar. Pero ahora la enfermedad mortal está siendo el cáncer. Y el cáncer, por lo general, es descuido de la gente. Es el descuido que se provoca a sí mismo. No se alimenta bien, no cuida, ¿verdad?, su cuerpo, no trata de tener una mejor alimentación sobre su vida. Por ejemplo, el colesterol. ¿Quién no sufre colesterol? Y es uno de los asesinos silenciosos porque no avisa. Un paro cardíaco y se acabó porque las venas están tapadas del colesterol. ¿Quién provoca eso? Nosotros mismos. Usted empezó diciendo, ¿verdad?, las carnitas, que esto y lo otro. Todo eso daña. ¿Y quién provocó eso? Nosotros mismos. Nosotros mismos. La diabetes es una de las enfermedades de último tiempo, mortales de igual manera. La diabetes consume a la persona. Pero ¿quién provoca esa enfermedad? Nosotros mismos. Entonces,
las enfermedades a veces nosotros las provocamos. Miren, ¿se acuerdan de la historia de Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel? Ese capítulo lo escribió Nabucodonosor, acerca de lo que había sucedido. Él tuvo un sueño, Daniel se lo interpretó y lo que le mostró fue su grandeza, la grandeza que Dios le había dado. Pero un día el hombrecito anda caminando por sus palacios, ve la grandeza de la ciudad, ve sus jardines y todo, dijo, esto lo hice yo. Diciendo eso estaba cuando Dios mandó un mensajero y dice, por haber dicho esto, no haberme dado la gloria, ahora te mando con las bestias del campo. ¿Qué hubo en él? Él empezó a sufrir trastornos mentales. Demencia. ¿Quién provocó esa enfermedad? Él mismo. Él lo provocó. Entonces, las enfermedades muchas veces nosotros las provocamos y tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar. Fíjese, a veces la mente juega un papel muy importante y a veces altera mucho los dolores y los exagera. Hay una fotografía que me impactó porque miro a un caballo amarrado a una silla de plástico y el caballo no se movía. Fíjese cómo es de poderosa la mente, porque el caballo está ahí parado, amarrado a una silla plástica. Pero no se mueve. No se mueve, porque según él está amarrado a un lugar que no se va a poder mover. Y así vemos muchos de nosotros los cristianos, que nos mentalizamos en algo y eso provoca más dolor sobre nuestra vida. Por eso Pedro escribió esto, ¿verdad?, en su primera carta, capítulo 5, versículo, no me sé si es el 7, donde él dice, echad toda vuestra ansiedad sobre él, que él cuidará de vosotros. Tenemos que cuidarnos. Pablo dice, cuiden su cuerpo, cuiden su ser, ¿verdad? Tenemos que alimentarnos bien, tenemos que dormir bien, tenemos que cuidarnos, porque si no, nosotros mismos estamos provocando algo, y eso es pecado porque es suicidio. ¿Se imagina? Estamos padeciendo el colesterol, pero diariamente nos estamos comiendo comida grasosa. ¿Qué vamos a esperar? Tiene que cuidarse, hermano, porque en una de esas es un paro al corazón. Sí. Y eso sí no hay. Yo le pregunté a un doctor, hermano, el doctor le dije, ¿y tiene algún efecto? ¿Avisa? Todo? No me dice. El colesterol, eso no avisa, no hay efectos, no hay nada. O sea, simplemente llega y se para el corazón. Tenemos que cuidar. Dentro de lo que Dios no crea las enfermedades, las permite, pero para llamarnos la atención, para corregirnos, para lo que siempre nosotros, como dice, el tiempo que yo me estaba cuidando, y he visto las harinas, los azúcares, las sales, la grasa, entonces trato de hacer ejercicio para cuidarme, ¿no? Porque si no, como dice, si yo no me cuido, Dios te cuida, pero si tú no te cuidas, va a permitir la enfermedad. Entonces, dentro de las enfermedades, ¿por qué Dios permite estas ciertas enfermedades o lleguen cosas a nosotros? Es la única manera de que nosotros seamos disciplinados, que seamos corregidos, y sobre todo para enseñarnos su poder manifestado cuando ya se salió de control. Cuando la ciencia dice hasta aquí llegué, se manifiesta el poder de Dios. Sobre lo que estaba hablando sobre el hombre ciego, dice que era ciego de nacimiento. Sí. Ciego de nacimiento, puede ser que una persona de edad grande pierda la vista y pueda recuperarla, pero ya que es un ciego de nacimiento, eso es fuera de la ciencia, ¿no? Dios manifestó su poder en él. ¿Y qué es lo que le estaban diciendo? Porque en los tiempos del Señor, una persona que venía con un defecto físico era porque había pecado él o tenía su familia en pecado, ¿no? Habían hecho algo. Por eso fue la pregunta a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? Y dijo, no, ni él ni su padre, eso fue para que el Señor se glorifique. Y Jesús, cada vez que hacía una sanidad, él decía, Padre, para que tu nombre sea glorificado, devuelve la vista. Nunca lo usó, ya después que Jesús fue que él venció, fue a la cruz y después que fue resucitado y después se le dio toda la gloria. Entonces ahora sí ya viene que en el nombre de Jesús pidamos, ¿verdad? Hagamos la petición de oración y se nos será dada. Pero cuando Jesús andaba siempre glorificó al Padre, le dio toda la honra y la gloria a él. Entonces siempre nosotros tenemos que mostrar eso,
seguir esa enseñanza del Señor, que toda la gloria, toda la honra sea dada a Él, y que Él es el que va a hacer la obra. Y sobre todo, cuando oramos, yo siempre digo, Señor, yo oro, y quisiéramos que por todas las personas que oremos sanen, pero no es así, ¿verdad? Quisiéramos que todo lo que da Dios se cumpla, pero no es así, porque yo siempre te voy a decir, Señor, pero sobre todo se haga tu voluntad. Exacto. Y la voluntad de Dios es perfecta, es justa y verdadera. ¿No, Pastor Francisco? Amén. El otro cita que yo tenía preparada de 2 de Reyes 5, de la historia de Naamán. Se acuerda que le dio lepra, ¿verdad? En general, sí. Y que no era creyente, era un impío, ¿no? Pero para poder obrar la sanidad en él, tuvo que aprender a ser obediente. Claro. Entonces, el milagro de la sanidad no ocurre si no somos obedientes. Así es. ¿Qué nos enseña Dios a través de la enfermedad? Que tenemos que ser obedientes. Estamos hablando de la dieta alimenticia, por ejemplo. Yo le he pasado por una dura escuela, porque 0 sal, 0 azúcar por 2 años, hermano. Sin sal, sin azúcar y sin harinas. De manera que después de 2 años, volver a comer alimentos con un granito de sal era horroroso para mi cuerpo, volver a recibir un grano de sal. El cuerpo puede vivir sin sal, pero nos encanta. He visto gente que le da vuelta el bote de sal a la hora de comer y le digo, hermano, ay, se está matando, no sabe todo el veneno que se está tragando, ¿verdad? Dice, no, pero es que si no, no agarra sabor esto, ¿verdad? Es como hablando de la sal, por la presión arterial. La sal hace que el cuerpo retenga líquido, que por eso la gente se le hinchan los pies por la retención de líquido. Termina dañando la presión arterial, termina dañando los riñones, termina dañando el hígado. Pero hay gente que le gusta echarle mucha sal a la comida. Entonces, no se diga de las grasas. Las grasas, hermano. Entonces, yo creo que la cuestión de la salud, al final de cuentas, en el diseño de Dios, y Dios lo diseñó perfectamente, requiere que seamos disciplinados para comer. En todo aspecto, ¿no? ¿Verdad? No, en todo. Y hablando de la vida espiritual, estamos usando la palabra para ver que las enfermedades que vinieron tenían propósitos de parte de Dios, probar la integridad en su relación con Él. Damos cuenta con Juan capítulo 9 que permitió la enfermedad del ciego para que su nombre fuese glorificado, el nombre de Dios fuese glorificado. A Pablo para que se mantuviera humilde, y a Naamán para que fuera obediente. Si quiere ser sano, obedece. Claro. Obedece, ¿verdad? Entonces, el otro dijo, no, pues allá en mi rancho hay ríos más limpios que este. Me voy a venir a meter al Jordán. Y el profeta le dijo, métete 7 veces, ¿verdad? Y él empezó a decir, no, pues allá hay ríos más caudalosos, más limpios y todo. Pero con el solo hecho de obedecer, fue sanado. Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo veo que el pastor sabe, yo pasé un proceso de salud bastante grave en estos 5 años atrás. Me desahuciaron del hígado y de los riñones. Bien. Y el doctor me había dicho a mí que para poder sobrevivir, me dijo, te tenemos que hacer trasplante de hígado y de riñón. Y ahora ya no ocupo hígado, y el Señor me dio el hígado de nuevo. Aleluya, amén. Pero para poder superar esa etapa tuve que dejar de comer sal, comer azúcar, más vegetales, más comida sin grasas, y una serie de cosas. Cambió todo. De todos los síntomas que tenía, no queda ninguno. Gloria a Dios. Ninguno, hermano. Estoy yendo todavía a la terapia, el pastor sabe, pero ayer me dieron los resultados del laboratorio de nuevo, que cada mes me lo dan. Me dice, todos tus niveles normales, no potasio, no fósforo, no colesterol, no azúcar alta, no, están normales todos los niveles. Gloria a Dios. Todos los niveles normales, hermano. Amén. Pero todavía tengo que ir a terapia. ¿Verdad? Entonces, pero yo sé que es un proceso. Yo digo, cada vez que llego allí, oh, gloria a Dios, porque me da chance de, a través de esta situación de salud, glorificar su nombre y testificar. Amén. Él me sigue sosteniendo en el hueco de su mano, no me ha quitado la vida, pero por su misericordia. Amén. El médico solo me dio una semana de vida hace 5 años. 4 años atrás, ¿verdad? Ya voy a cumplir 5, sí.
Y aquí estoy. Entonces, entendí que los años de vida que Dios me ha regalado son para glorificar su nombre. Exacto. ¿No? Y hay un gran ejemplo también para todos los hermanos, pues, de que tienen que ser disciplinados en todo aspecto de su vida, ¿no? Sí. Y otra cosa, entender también de que nuestro cuerpo es mortal y se va desgastando. Sí. Un doctor dice que una de las cosas que por grandes, a cierta edad empieza a molestar es una situación que padecen los huesos, creo que se llama osteopenia, no sé si no estoy mal, que es algo natural, que con el tiempo ya los van desgastándose. Eso es natural, por eso hay algunos ya empezamos con algún dolorcito ahí, porque eso es así. Y nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a luchar contra eso y entender, este cuerpo es así. Y tenemos que enfrentarnos a eso. Aquí hay que esperar, y ahí sí que tomarnos de lo que dijo el apóstol Pablo. Mire, realmente en Romanos 8:18, las aflicciones presentes no se comparan con lo que a la gloria venidera. Por supuesto. Claro, voy a sufrir con estos dolores, pero lo que me espera el cielo va a ser glorioso. Lo único, hermanos, que volviendo a Job, al consuelo de los amigos de Job, que a veces cuando uno pasa ese tipo de etapas o de diferentes formas, ya pueden ser problemas familiares, económicos, migratorios, la salud, a veces llega gente y dice, arrepiéntete, hermano, arrepiéntete de tu pecado para que Dios te sane, ¿verdad? Y lo llegan a consolar, y hay hermanos que son muy crueles para consolar, ¿verdad? Le van a dar el consuelo de Job al enfermo, hermano. ¿Cómo ve, pastor? Aleluya. A la que está diciendo el pastor Pablo, lo dice en Gálatas 4:13, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, ¿verdad? El Señor a veces permite que pasemos ciertas enfermedades, como ahorita acaba de testificar el pastor, para darle esperanza a aquellas personas que están pasando por algo así. Sí. Que si confían en el Señor, lo que he pasado, y ¿sabes qué? Dios te puede sanar, ¿verdad? Tu amigo que me estás escuchando, tú puedes ser sanado por el Señor si pones tu confianza en Él. Puedes estar pasando por cualquier situación. Dios te quiere disciplinar, Dios te quiere poner en disciplina y quiere que tú voltees tus ojos a Él. En la enfermedad nosotros, es cuando a veces familia que no se reunía, se reúne, amigos que no nos venían a vernos, nos vienen a ver, pero todo tiene un propósito. No nos quejemos por lo que estemos pasando. Debemos darle gracias a Dios, porque Dios se va a glorificar en nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Doy gracias a mis hermanos que me acompañaron y que esta enseñanza haya sido de bendición. Tal vez por esto está pasando algo similar. Confía en Dios, que nuestra vida está en sus manos y Él está en control. Oremos. Padre, damos gracias en esta noche, Señor bendito Dios. Padre, ciertas enfermedades que tú permites, Señor, Padre Santo, es para que nosotros seamos, Señor, edificados en ti, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Nosotros, Padre Santo, a causa del pecado, bendito Dios, Padre Santo, a causa del desgaste de nuestro cuerpo, a veces que hay algunos espíritus, Señor, de enfermedad que llegan, bendito Dios, pero en todos ellos, Padre, confiamos siempre en ti. Señor, oramos para que una persona que esté pasando por una enfermedad, Señor, que no pierda la esperanza, que no llegue el desánimo, bendito Dios, sino que Padre Santo, como Job, en todo momento te glorifique, que en todo momento, Señor Padre Santo, Él pueda ver, Señor, tu mano, que Padre Santo, que al final de esta cierta enfermedad o situación que esté pasando, tú, Señor, te vas a glorificar y tú le vas a dar la victoria. Te damos gracias en esta noche, oramos por cualquier persona que esté enferma, Padre. Te doy gracias, Señor, bendito Dios, por esta persona que fui a ver ayer y que salió bien de la operación, Padre Santo. Ahora te pido que su recuperación sea, Señor, sin mucho dolor y que tú estés con ellos, Padre. Y gracias, Padre Santo, Dios amado mío, por esta oportunidad de compartir tu palabra, de compartir estos temas. Y a ti tenemos siempre la gloria y la honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, como testigo del Espíritu Santo, lo declaramos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos la semana que viene y que la paz del Señor descanse en sus corazones en esta noche. Amén.